El Colegio de México y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios presentan Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Les doy la bienvenida a la segunda temporada del podcast Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Soy Tania Hernández, profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En esta ocasión me reúno con los estudiantes de la promoción 2024-2026 de la maestría en traducción y de la promoción 2023-2025 de la maestría en estudios de Asia y África del Colegio de México. A lo largo de esta temporada conversaremos sobre las trayectorias de traductores y especialistas cuya labor se entrelaza con la traducción de lenguas originarias mexicanas, ya sea en distintas revistas y suplementos culturales o en proyectos de difusión de la ciencia. Hola a todos, todas y todes. Hemos llegado al cuarto episodio de la segunda entrega del podcast Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología, lo cual quiere decir que ya estamos un poco más allá de la mitad de esta temporada. Hoy nos acompañan Huitzili Rangel Castillo y Gabriela Torres Guzmán, estudiantes de la promoción 2024-2026 de la maestría en traducción del Colegio de México. Gabriela y Huitzili se aventuraron en las páginas de la revista Estudios de Cultura Maya, publicada por el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. En esta aventura, descubrieron que en realidad son relativamente pocas las traducciones que se han publicado en la revista. Sin embargo, perseveraron en su búsqueda y concluyeron que gran parte del contenido de esta publicación versa sobre el estudio de dos textos fundamentales para la cultura maya, el Popol Vuh y el Chilam Balam, los cuales cuentan a su vez con un número importante de traducciones y retraducciones. Las trayectorias que nos presentarán en esta sesión son las de las doctoras Micaela Elisa Craveri y Laura Sotelo, traductora y editora, respectivamente, de una versión del Popol Vuh publicada por la UNAM en 2018. Huitzili y Gabriela, es un gusto estar hoy con ustedes. Hola, el gusto es nuestro también. Muy buenos días. Qué bueno escucharlas. Como en los episodios anteriores, quisiera que nos presentaran una panorámica de la revista que trabajaron y, en su caso muy particular, del camino que siguieron para elegir a sus dos agentes de traducción. Sí, con mucho gusto. Antes que nada, me gustaría hablar sobre la revista. Estudios de Cultura Maya se fundó en 1961 por el doctor Alberto Ruiz. Después de un seminario de estudios de cultura maya en la Facultad de Filosofía y Letras. Después de ahí, este doctor y otros doctores, como el doctor Efraín Pozo, el doctor Alfonso Villa, la doctora Calixta Guiteras, decidieron establecer un lugar donde todos los estudiosos de la cultura maya pudieran plasmar sus conocimientos. Además de que debemos de recordar que la cultura maya, más allá de ser una lengua minorizada, tiene estos dos textos que han sido canónicos para su estudio. Entonces, algo que podemos ver dentro de la revista de Estudios Maya es que publica reseñas, artículos, homenajes, documentos históricos, semblanzas, todo lo que esté relacionado con el estudio de los mayas, así como la arquitectura o el arte, la astronomía de esta cultura, las exploraciones arqueológicas, los jeroglíficos y también los textos que tengan que ver con el estudio de la lengua, ya sean textos lingüísticos. Sí, y como decía, el camino que seguimos para elegir a quienes íbamos a estudiar para el trabajo como agentes de traducción fue primero identificar que no había tantas traducciones reconocidas en la revista, y entonces identificamos que la misma editorial hizo una traducción del Popol Vuh. Buscamos a quienes hicieron la traducción de la edición. Yo me enfoqué en la doctora Craveri, que ella es la traductora, y pues ya busqué entrevista con ella y tuvimos una charla muy, muy interesante y que arrojó mucha luz a cómo se consideran ellas estudiosas de la cultura maya, más como estudiosas que como traductoras. Así es. Ambas son historiadoras, ambas tienen el doctorado en estudios mesoamericanos por parte de la UNAM, y también su traducción tiene mucho que ver con
rasgo que tiene la revista en que utiliza mucho el Popol Vuh para hacer estudios sobre la misma lengua. Entonces, más allá de que la revista nos ponga traducciones en textos mayas, lo que hace es hacer artículos relacionados sobre todo lo que tenga que ver con lengua maya, todo lo que tenga que ver con artículos más que nada lingüísticos, y por eso también la doctora la doctora Sotelo, nos dijo que, bueno, le ayudó en esta contribución a la cosa que tenía que ver con la historia o con el arte de los mayas en el Popol Vuh. Porque bueno, en esto que nos acaban de describir brevemente, entonces tenemos a estas dos investigadoras académicas, la doctora Micaela Craveri y la doctora Laura Sotelo. Micaela Craveri, según entiendo por lo que nos acaba de comentar Gaby, se desempeñó como la traductora de esta nueva versión del Popol Vuh, publicada por la UNAM en el 2018, me parece. Muy bien, gracias. Y la doctora Laura Sotelo, que más bien desempeñó un papel de editora de la versión. Uh-huh. Muy bien. Y para conocer un poco más pues, a estas investigadoras, traductoras, editoras, podrían narrarnos o describirnos brevemente pues, su trayectoria y cómo ha sido pues, su relación con la traducción, en este caso de esta obra canónica. Sí, pues bueno, la traductora del texto del Popol Vuh es la doctora Micaela Craveri. Ella es profesora titular de Lengua y Literatura Hispanoamericana en el Departamento de Ciencias Lingüísticas y Literaturas Extranjeras de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Milán. Ahorita sigue siendo profesora ahí. Obtuvo su doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM y posteriormente, bueno, ha publicado muchos estudios sobre la cultura, las lenguas mayas. También últimamente se enfoca en estudios de las lenguas cubanas y del Caribe también. Y en entrevista lo que ella nos decía es que si bien le parece muy, muy importante hacer este recorrido bibliográfico por todas las traducciones anteriores y todos los textos escritos que existen, porque bueno, el Popol Vuh es un texto canónico, entonces hay muchos registros de él y de sus traducciones, desde el siglo XVI, me parece que fue la primera traducción. Ella considera muy importante regresar a las comunidades con su maestro para hablar de este texto y ver si sus traducciones son apropiadas o no. Su profesor es Diego Archa, que es una persona maya hablante, y es con él con quien hace este intercambio para obtener traducciones que para ella son más valiosas porque están más cercanas al maya que al español. Entonces, digamos, antes de que escuchemos un poco sobre la trayectoria de Sotelo, en esta entrevista que tuviste con Micaela, ¿ella te comentó cómo fue que surgió este interés por el maya? Pues me parece que fue porque hizo aquí los estudios, hizo el doctorado, le pareció una lengua muy bella y también le parecía que un poco la traducción estaba influida por la estética europea y no tanto como solo por la estética maya. Entonces se dio cuenta de que era importante para ella rescatar la estética, no solo como el mensaje o el contenido de la lengua maya. Entonces se dio cuenta de que le interesaba, digamos que, la riqueza estética de las lenguas y no solo como, pues sí, la traducción así. Y por eso se enfocó en el maya, porque los estudios eran de estudios mesoamericanos. Y es gracias al contacto con este profesor que ella, digamos, de alguna manera se atreve a proponer esta nueva traducción del Popol Vuh. Me parece que la traducción que hace es, pues, por toda su trayectoria, la hizo como por partes, la fue haciendo paulatinamente, pero fue con el contacto con este profesor que se atreve a hacer una traducción tan cercana al maya y que rescata la importancia de conservar la estructura como estética y sonora de la poesía que está en el Popol Vuh y no solo el mensaje. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué nos puede contar usted, Huitzili, sobre la doctora Sotelo? Lo que quedó muy
lo que nos mencionó la doctora Sotelo es que ella es historiadora. Ella hizo la licenciatura y la maestría en historia en la UNAM y ya en el doctorado se dedicó a estudios mesoamericanos, pero siempre puso muy en claro que ella no es lingüista, que ella en sí ayudó a todo lo que tenía que ver con la iconografía o las escenas que estaban en el Popol Vuh, y ella fungió como editora más que como traductora, que toda la traducción en sí estuvo en manos de la doctora Craveri. Y su especialización es en los estudios de cultura maya, de estudios de cultura maya, pero en la península de Yucatán. Entonces, ella tiene mucho que ver o está muy relacionada con este texto por la región. Pero más que otra cosa, ella hizo las cuestiones editoras. Y digamos, en estas entrevistas que se estuvieron con Cravieri y con Sotelo, o en la investigación documental que necesariamente tuvieron que llevar a cabo para conocer no solo la revista de estudios de cultura maya, sino también esta nueva versión presentada por la UNAM, se enteraron, no sé, o pudieron averiguar si Sotelo o Cravieri han estado involucradas en otros proyectos de traducción. Pues Cravieri sí. No sé si proyectos. Ella tiene varias traducciones de lengua maya. Me parece que también preparó una del Chilambalam, pero bueno, esa no la trabajamos en el proyecto. Y está trabajando, ella sigue el maya quiché, entonces ella trabaja más en Guatemala y en esta zona más al sur. Pero sí, ella hace traducciones para su trabajo lingüístico y literario. Y me parece que traducción del libro completo, esta es la última que presentó, la del Popol Vuh. De acuerdo, sí, y en el caso de Sotelo, Huitzili ya nos había aclarado que en realidad su relación con la lengua es otra. Muy bien. Muchas gracias, y pues no quisiera concluir este episodio sin que nos compartan, aunque sea brevemente, algunas reflexiones o algún pensamiento sobre el papel de la traducción para la difusión y estudio de la lengua y cultura maya, así como sobre las dificultades que entraña emprender una investigación sobre la traducción de un texto tan importante, complejo como el Popol Vuh, pero que también ha contado con una gran cantidad de traducciones y retraducciones. Pues para mí yo creo que la difusión de estos dos textos, en el caso del Chilambalam y del Popol Vuh, es porque nos hace ver este panorama lingüístico y rico en México. Tal vez es una lástima que no haya tanta difusión del maya, que el estudio de la lengua maya se limite a muy pocas personas. También los traductores o las personas que se dedican a la traducción de esto tienen que ser externos o hacer algunos estudios para que este tipo de textos funcionen. Pero tenemos que tener muy en cuenta que la lengua maya está viva, que aún se habla en muchas comunidades, en muchas partes de México, de Guatemala o de Belice, y que ha de ser muy importante también estudiarla y tenerla presente, ¿no? Más allá de estos dos libros que se han vuelto canónicos para su estudio, creo que esta lengua tiene mucha suerte de tener estas dos obras que se han preservado. Entonces, tal vez difundir un poco el estudio hace que la traducción también sea importante y ya. Sí, también revalorizar el papel de la traductora o del traductor como agentes de generación de conocimientos, agentes de acercamiento de las lenguas o de las culturas a lugares o a personas que no las conocen. Y creo que es importante pensarse como traductora, al menos mientras se hace y se presenta el trabajo. La doctora Craveri siempre me dijo, yo no soy traductora, pero hice un trabajo de traducción muy rico, muy informado, muy cercano a la lengua que ella trabaja. Entonces creo que es importante incluso pensarse como traductora y que es un trabajo muy valioso para conectar las culturas. Es interesante este énfasis que hace Craveri en no considerarse como traductora, aunque no autodesignarse como traductora, y estoy segura de que volveremos a este tema o a esta problemática en el episodio final de esta temporada.
Huitzili y Gabriela, no me queda sino darles las gracias por su participación en este episodio y por el gran esfuerzo que supuso su investigación. No, pues gracias a usted también. Terminamos así esta interesante conversación. Los invitamos a que escuchen los próximos episodios. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.